Vamos a hacer el estudio de Génesis capítulo 3 que habla de la tentación y la caída. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos que eran perfectos, porque dice la palabra que Él los creó a su imagen y semejanza. No había ningún tipo de maldad en el corazón. Ellos estaban puros y tenían un manto de luz maravilloso. Ahí en ese jardín donde Dios los había puesto, no había ningún tipo de tentación, más que una. ¿Cuál era? El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese fue el árbol que Dios dejó allí justamente para que ellos demostraran su obediencia. Ahora, el Señor había ordenado al hombre de que de todos los árboles del huerto ellos podían comer, pero de ese árbol específicamente, que era el árbol del bien y del mal, ellos no podían comer. ¿Por qué? Porque decía el Señor en su palabra que el día que de él comieran, ciertamente iban a morir. Nosotros, cuando se nos presenta la oportunidad de ser desobedientes, es que demostramos obediencia. Ojo, cuando se presenta una tentación que nosotros tenemos la oportunidad de fallarle al Señor y no lo hacemos, es que demostramos que somos obedientes. Porque hay muchas cosas que nosotros podemos ser obedientes, hay muchas cosas que son fáciles de obedecer. Pero cuando nosotros tenemos una tentación fuerte o alguna situación donde nosotros morimos al yo, donde preferimos dejar de lado nuestros placeres carnales o lo que nosotros queremos para agradar al Señor, es mucho más contundente a la hora de nosotros demostrar que amamos al Señor, que de corazón queremos hacer su voluntad. Hubo un momento en que Adán y Eva, ellos estaban separados. Es ahí que nosotros no debemos estar separados de nuestra pareja. ¿Por qué? Porque llega la serpiente, que en este caso era la serpiente antigua llamada Diablo Satanás, y toma a una de las personas y los engaña, a uno de la pareja. Puede ser al hombre, puede ser la mujer. Esta serpiente, dice Génesis 3:1, que era la más astuta de todos los animales que el Señor había creado. Y le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Ve? Él le citó la palabra del Señor. La serpiente por lo general se conoce la palabra. El enemigo conoce la palabra de Dios, pero la tergiversa. Le puede quitar, le puede poner, o puede hacer que nosotros dudemos de alguna de las cosas que ha dicho nuestro Padre, ¿ya? Pero realmente ellos no es que no podían comer de ningún árbol del huerto. ¿Por qué? Porque ellos podían comer de todos los árboles menos de uno, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto obviamente que Eva ya lo sabía y se lo dijo la serpiente. Ella empezó a hablar con el enemigo. Esta es una de las cosas que nosotros caemos muchas veces, que empezamos a chatear con un hombre, chatear con una mujer, meternos en internet, hacer cualquier cosa, empezar a hablar con las personas que nos están incitando a pecar, y esto es hablar con la serpiente. Nosotros no podemos estar mediando, porque esto lo que puede traer es consecuencias. Entonces ahí le dice que Eva le dice a la serpiente, tratando de ayudar al Señor, le dice: no, mira, lo que pasa es que del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos dijo que no comiéramos de él, que ni siquiera podíamos ni tocarlo. ¿Para qué? Para que no muramos. Entonces ellos estaban tratando como que de defender al Señor, defenderlo de lo que Dios había dicho. Pero esta tendencia de añadir, ojo, a los mandamientos de Dios, se vuelve a repetir actualmente pues en nuestra historia. Muchas veces nosotros añadimos doctrinas humanas o mandamientos y los podemos confundir entre lo que dijo Dios y lo que dice pues el hombre, o la interpretación que le podemos dar nosotros a la palabra. Entonces, por ejemplo, en el segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4, Pablo hace una exhortación muy similar, porque dice: pero temo que así como la serpiente, ojo, escucha con atención, con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, es decir, tu mente y la mía, sean desviadas. Nos podemos desviar de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. ¿Por qué? Dice la palabra: porque si alguien viene y predica a otro Jesús, es decir, algo totalmente diferente a lo que es Cristo, a quien no hemos
predicado, o recibimos un espíritu diferente que no hemos recibido, o aceptamos un evangelio distinto que no hemos aceptado, bien lo toleráis. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos imaginarnos a la serpiente, en este caso, bueno, tocando el fruto prohibido y diciendo lo siguiente, por ejemplo, en Génesis 3, 4, 5, la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En ese momento tenemos que meternos en el contexto, ver cómo Eva comienza a ver el árbol con ojos distintos a lo que ya lo había visto. Ya, tal vez su fruto no era tan malo como Dios lo había hecho parecer, quizás Dios no le había dicho todo el cuento, a lo mejor los había engañado. Esas son las cosas que nosotros caemos cuando empezamos a mediar en nuestra mente. Bueno, pero no creo que sea tan malo si digo una mentirita por aquí, si hago una cosita por allá. Muchos tenemos quizás estas luchas de todo tipo donde estamos casi que cediendo en un 5, 10, 15% en cuanto a algún pecado en particular. Pero vemos por ejemplo, en Génesis 3:6, que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, ojo que ahí por ahí es donde nos puede agarrar el enemigo. Primero escuchamos a la serpiente, la parte del oído. Aquí viene el pecado del oído, el pecado por las avenidas del alma, por donde se está metiendo la información, lo que estamos escuchando, la voz de los que nos están hablando, que nos están haciendo desobedecer al Señor. Y luego viene agradable a los ojos, ve que es la codicia, lo quiero, se ve atractivo, me gusta. Dice que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, ¿ve? Aquí estamos nosotros también con ese anhelo de alcanzar conocimiento. ¿Para qué? Para hacernos como dioses. Dice que tomó de su fruto, aquí está utilizando el tacto, y se lo comió. ¿Ves? Como están todos los sentidos aquí involucrados. Y le dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Obvio que ella no le puso una pistola en la cabeza a Adán, porque Adán, él dijo, bueno, ya que esta mujer pecó, yo me voy a unir con ella en esto porque no la quiero perder. Nosotros a veces hacemos pecar a nuestros esposos, o el esposo nos hace pecar a nosotros. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos hemos cedido en esto, con esos desórdenes que traemos de nuestra vida pasada, donde hay una falta de valores, hay una falta de principios, y tenemos esta tendencia a hundirnos en el pecado para agradar a nuestros esposos y agradarnos a nosotras mismas, porque tampoco es que nosotras somos unas víctimas, pero a nosotros nos gusta la cosa y podemos caer en esto. Entonces, mucho cuidado, y pidamos al Señor que nos ayude, nos dé discernimiento y dominio propio para no desviar a nuestros esposos y no desviarnos nosotras tampoco. Ella en ese momento tuvo que tomar una decisión, y era creerle a Dios o dejarse llevar por su instinto y por la vista. Vemos como la serpiente la tentó, pues, con el mismo pecado con el que Satanás cayó, que era el deseo de ser Dios. El deseo de ser Dios. Ahora, vemos como el efecto del fruto, ese fruto prohibido, donde Eva se lo dio a Adán y él se lo comió sin pensarlo. Aquí vemos que lo más interesante es que el pecado no se hizo evidente en un momento, sino que hasta que Adán se lo comió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice la palabra, por ejemplo, en Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Ese cosieron hojas de higuera tiene que ver muchísimo con lo que son las obras de la carne. Es decir, nosotros a veces queremos tapar nuestro pecado con las cosas que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta, con nuestras manos. Y vemos como el Señor, Él quiere que nosotros confiemos que lo único que puede a nosotros justificarnos delante de Dios y expiarlos, eliminarlos, sanarlos, limpiarnos, es la sangre del Cordero. Cristo Jesús es el único, es el único. No es por obras, no es porque yo me porte bien, porque ayude a las abuelitas, porque yo apoye a una sociedad, a unos enfermos, a unos indigentes. No, el Señor es el único, a través de su sacrificio por la muerte del Cordero, por la muerte de nuestro Salvador Jesús, es el único suficiente para limpiar y solucionar el problema del pecado. Ojo, vemos cómo Adán,
que era el hombre, esto es otra parte importante, el hombre que era la cabeza del hogar, del matrimonio, él pudo haberle dicho a Eva que no, y sin embargo no la frenó ni la confrontó, sino que siguió la corriente. Y no fue sino hasta que él se comió el fruto que ambos se dieron cuenta, pucha, la embarramos aquí, la embarramos fuertemente, ¿ya? En este caso vemos como, por ejemplo, en el libro de Primera de Timoteo 2, del 13 al 14, dice, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. ¿Ve? Ella fue la que hizo pecar al hombre. Ella fue la que hizo que él transgrediera. Entonces en Génesis 3:8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Ahora, ¿nosotros nos podemos esconder de Dios? No, nosotros no podemos escondernos de Dios, porque Él está con sus ojos fijos sobre cada uno de nosotros. Nosotros pensamos que nos vamos a salir con la nuestra, pero tristemente, déjame decirte que donde nos metamos, así sea debajo de la tierra, ahí está el Señor, ahí está el Señor. El Salmo 139, 7, 10 tiene un pasaje precioso donde hace alusión a esto, a la forma como Dios está presente en nuestra vida, en todo momento, en todo espacio, lugar y tiempo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol, es decir, en el sepulcro o debajo de la tierra, preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, nuestra tendencia como seres humanos cuando nosotros pecamos es huir de Dios. Por eso es que Adán se escondió. ¿Por qué? Porque él ya había pecado y ya había una separación entre él y el Señor. Y es la separación que tenemos nosotros hoy día, que nos separa del Señor el pecado. Nosotros tenemos que acudir al Señor Jesucristo, tenemos que en oración entregarle nuestros pecados, en humillación, reconociendo que no necesitamos, que necesitamos un Salvador para poder reconciliarnos con el Padre. Porque el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que es importante que hoy día tomemos decisiones de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, tomar las decisiones, los que aún no se han bautizado, para que podamos tener ese sello contundente de nuestro compromiso y nuestra relación con el Señor, para que todo se restablezca de una manera maravillosa, buscándolo en arrepentimiento, para que Dios nos dé una segunda oportunidad. Dios sabía dónde estaba Adán. Dios le preguntó, ¿dónde está Adán? Pero él sabía, él lo que quería era que Adán diera la cara, Adán respondiera ante lo que había sucedido, y es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que no huyamos después que pequemos. Señor, aquí estoy, hice esto, hice lo malo, hablé de fulano, hablé de sutana, adulteré, forniqué, lo que sea. Que nosotros asumamos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios sabe dónde nosotros estamos. Él lo que quiere es que nosotros reconozcamos con nuestra boca, en un arrepentimiento sincero, qué fue lo que hicimos y que le pidamos que nos ayude. Entonces, esto es vital, porque muchos de nosotros tenemos la tendencia a huir, a alejarnos, a escondernos y a no arrepentirnos, a excusarnos como lo hizo Adán. No, mira, fue la mujer me dio para que yo me comiera el fruto, entonces Dios va a la mujer. Ajá, ¿qué pasó, Eva? No, fue la serpiente, ¿ve? Entonces nunca asumimos la responsabilidad. Yo soy responsable, esto lo ocasioné yo fui la persona que causó todo esto, Señor. Ese es el arrepentimiento sincero. Cuando yo soy capaz de hacerme cargo de lo que hice, pase lo que pase, y decirle, bueno, Señor, más allá de las consecuencias, en este momento lo que quiero es reconciliarme contigo, restablecer mi relación contigo. ¿Por qué? Porque Dios nos va a confrontar.
siempre nos va a confrontar en algún momento, porque dice el Señor en su palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, nosotros vamos a cosechar las consecuencias de lo que nosotros sembramos. Vemos, por ejemplo, en Génesis 3 del 11 al 12, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Entonces el hombre le respondió, la mujer que tú me diste, ve, aquí le está echando la culpa a la mujer, me dio del árbol y yo comí. ¿Ya? Entonces Adán le echa la culpa a la mujer y a un Dios por haberle dado a esa mujer. Es decir, entonces tú me diste esta mujer se volvió loca, esta mujer me hizo que yo me comiera ese fruto. Entonces cuando le llega el turno a Eva, vemos que ella tampoco asume responsabilidad, sino que le dice fue la serpiente. Entonces, ¿quién hizo la serpiente? Dios. Entonces Eva le dijo, si tú no hubieras puesto esa serpiente, yo no hubiese comido. Entonces nosotros a veces decimos, no, si ese mueble no hubiese estado ahí, yo no hubiese hecho nada en ese mueble. Si ese mueble no lo hubiesen quitado, entonces todo hubiese sido más fácil. Si yo no hubiese tenido la computadora en el cuarto, yo no hubiera pecado. Pero yo ahora, la culpable es la computadora. Yo no tengo la culpa de todo lo que hice. Entonces, excusarnos no son muestras de arrepentimiento, sino solamente que nos estamos justificando. No habrá nunca un cambio de conducta, ni tampoco perdón de Dios, si nosotros empezamos a echarle la culpa a los demás o a las cosas o a las circunstancias y no asumimos la responsabilidad. Ellos se cubrieron con unas hojas de higuera que ellos mismos cosieron. Y en lugar de confesar y corregir, se dieron cuenta de que esto que ellos habían hecho no era suficiente. ¿Por qué? Porque el único que puede cubrirnos de corazón del pecado es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor proveyó un sustituto para nosotros, que es el Cordero, su muerte en la cruz para que nosotros podamos ser reconciliados con el Señor. Que Dios nos ayude a reconocer nuestros pecados, a ser obediente, a pesar de que en ese momento estaba ese árbol allí, que ellos pudieron haberle pasado por delante años y años y decir, eso no se toca. Eso porque Dios, si yo toco eso, estoy desobedeciendo al Señor. Que Dios nos ayude a tener temperancia. Ojo, esto que les estoy hablando me lo estoy predicando a mí misma. Toda situación, toda persona, todo lo que nos lleve a pecar, pidámosle a Dios fuerzas de lo alto para poder vencer sobre cada uno de estos pecados. E incluso si estamos pensando en nuestra mente que podemos pecar, decirle, oye Señor, tengo este mal pensamiento, ayúdame, auxilio, socorro, para que Él tome el control. Y que nosotros entendamos que una vez, si pecamos, porque puede que suceda, esperemos que no, que podamos acudir al Señor con un arrepentimiento sincero, no justificándonos, no echándole la culpa a nadie, sino diciéndole, fui yo, Señor, ayúdame, yo tengo este pecado, y tomando también cartas en el asunto. Acercándonos a Cristo por los méritos de Jesús y diciéndole, Señor, te necesito en mi vida, necesito, Señor, que tú me limpies de este pecado y que me ayudes a vencer sobre él. Que Dios los bendiga.